Bienvenidos a Diálogo Constitucional, programa producido por el estudio Eguiguren y Grandes, con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. Bienvenidos a un nuevo programa Diálogo Constitucional que conducimos conjuntamente con el profesor Francisco Eguiguren. Este y otros programas sucesivos los vamos a dedicar a la reforma del sistema de justicia. El sistema de justicia es un sistema complejo en el marco de la Constitución y tiene especial relevancia en el contexto de la crisis política que vive nuestro país. No es casual, creemos nosotros, que las instituciones de la justicia estén en el punto de mira de ciertos sectores de la política en esta coyuntura precisamente. Cuando hablamos de las instituciones del sistema de justicia, nos estamos refiriendo obviamente, en primer lugar, al Poder Judicial, ¿no? En sus distintas instancias y en la cúspide de la Corte Suprema, el papel que debe desempeñar la Corte Suprema en nuestro país. Luego, sin duda, el papel del Tribunal Constitucional como garante del equilibrio de poderes, del control del poder, pero también garante último en la protección de los derechos fundamentales. Nos referimos, desde luego, al Ministerio Público, cuya función se ha vuelto tan trascendente en la persecución del delito, especialmente en los crímenes o delitos cometidos desde el poder. Hablamos también, desde luego, de la formación de los jueces y en este caso nos referimos al papel de la Academia de la Magistratura, que tiene en nuestro caso un artículo de la Constitución que hace referencia a la función de la Academia. Hablamos también del Ministerio de Justicia, desde luego, porque parte de las funciones de la justicia están también en la administración de las cárceles, que hoy día son un problema que hay que saberlo enfocar también. Desde luego también nos referimos de alguna manera a la policía y el rol que cumple en la prevención y también en la lucha de la investigación del delito que colabora bajo la dirección del Ministerio Público. Vamos a empezar hoy día refiriéndonos un poquito a la problemática en general, pero seguramente vamos a centrar nuestra atención con el profesor Francisco Eguiguren en la última reforma que hemos tenido de estas instituciones que tienen que ver con la justicia, que es la Junta Nacional de Justicia. Pero hay un antecedente, como todos sabemos, de la Junta, ¿no? Que tiene que ver además con un cambio institucional importante dentro de la justicia, ¿no? Y es el papel de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, que es una institución nueva creada en Europa en las constituciones de la posguerra y que vienen precisamente a garantizar la independencia del sistema de justicia y en particular de los jueces en nuestro país. Quisiéramos, Francisco, que nos empieces hablando un poco, porque en el caso del profesor Eguiguren ha sido también director de la Academia de la Magistratura y ha seguido de cerca el proceso de implementación de lo que fue el anterior Consejo Nacional de la Magistratura y los cambios que hemos seguido. Tal vez podemos empezar con un recuento de la presencia de esta institución en nuestro país y los problemas que aún afronta hoy día. Muchas gracias, Pedro. Bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un nuevo papel en la Constitución del 93 y un papel muy trascendente porque estaba de alguna manera contemplado en el 79, pero en el 93, sorprendentemente en un contexto autoritario, le da a esta institución una potestad o varias potestades fundamentales para el sistema de justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura se le encarga en la Constitución del 93 nombrar, ver el ascenso, ver la sanción de destitución de magistrados supremos y de todos los niveles de jueces y fiscales, la ratificación periódica de magistrados. Es decir, que la carrera judicial, digamos, queda íntegramente en manos, desde su inicio hasta su final, en el Consejo de la Magistratura, excluyendo toda participación del Poder Ejecutivo e incluso del Congreso en el nombramiento de jueces, ¿no? Porque hasta antes de ello, el nombramiento de jueces recaía fundamentalmente en el Poder Ejecutivo, el poder político. Y tratándose de magistrados supremos,
esos nombramientos eran ratificados por el Congreso o por el Senado. Con el Consejo se dice los órganos políticos fuera del manejo de la carrera judicial. Y ello se confirma incluso porque la composición del Consejo Nacional de la Magistratura va a tener un conjunto de personas designadas por distintos órganos, ningún órgano político, y es uno que designaba el Poder Judicial por la Corte Suprema, otro el Ministerio Público, uno por los rectores de las universidades públicas, otro por los rectores de las universidades privadas, otro por los colegios de abogados del Perú y dos por los colegios profesionales no jurídicos. Entonces, de estos 7, que incluso se prevía, nunca se implementó, que podrían haber otros 2, uno designados por los gremios empresariales y otro designado por los gremios sindicales, esos 2 últimos no se implementaron. Este órgano corporativo, digamos así, lo que buscaba es que el manejo de la carrera judicial, el ascenso y la sanción dentro de ella, excluir a los órganos políticos, ¿no? Esa fue la apuesta. Es interesante también aclarar que a diferencia de otros consejos de la magistratura o judicatura de Europa, a nuestro Consejo de la Magistratura no se le da ninguna atribución para, llamemos así, el manejo y la administración y el gobierno del Poder Judicial y el Ministerio Público. Es decir, el Poder Judicial y el Ministerio Público conservan su propio manejo de su presupuesto y de su organización, ¿no? La Corte Suprema, en un caso, un Consejo de Gobierno que integra también magistrados de otros niveles. O sea que hay ahí una particularidad, ¿no? Manejo de carrera judicial, sí. Manejo de recursos, organización, presupuesto, no. Y bueno, el Consejo de la Magistratura inicia a implementarse casi también de la mano con la Academia de la Magistratura. Yo diría que, como pasa con muchas instituciones en nuestro país, tiene un inicio auspicioso. Hay expectativas en su desarrollo. Los integrantes del primer Consejo de la Magistratura cumplen un rol importante y en determinado momento también se vuelven un espacio de resistencia frente a los intentos de intromisión política a través de la intervención del Poder Judicial y el Ministerio Público por el poder político en la época de Fujimori, precisamente cuya constitución fue la que crea esta figura, ¿no? Lamentablemente, con el transcurso de los años, fuimos viendo que en el Consejo pasaron ciertas cosas. En primer lugar, decae la calidad de las designaciones por los órganos. Se llega a una situación curiosa, que de los 7 integrantes, se llega a un momento donde 4, es decir, una mayoría, no son abogados, porque habían 2 que obviamente venían de colegios profesionales no jurídicos, pero 2 que vendrían de las universidades públicas y privadas designan a rectores no juristas. ¿Y qué implicancia tendría algo en esto? Alguien dirá, porque lo que se quería con el Consejo era también una mayor participación de la sociedad. Es que muchas de las tareas que cumple el Consejo requerían conocimiento jurídico. Por ejemplo, tomar exámenes para nombrar magistrados, para seleccionarlos, para ascenderlos o para sancionarlos. Requiere conocimientos jurídicos. De lo contrario, el Consejo tenía que tercerizar, contratar a profesionales de afuera para que le digan, bueno, ¿cómo les tomo examen? ¿Qué preguntas les hago? ¿No? Y el Consejo continuó en un, digamos así, en un tobogán de declive, donde su final es desastroso, ¿no? El Consejo de la Magistratura termina en el peor de los escándalos públicos, que lleva incluso al Congreso a removerlos, porque empiezan a salir casos de consejeros que podrían haber recibido coimas para nombramientos o para ascensos, que tenían academias o procesos de formación a los candidatos que luego iban a evaluar. En fin, el Consejo terminó totalmente desprestigiado. Yo no creo que sea culpa de la institución. Fue el problema de las designaciones y el desempeño de los integrantes al momento final. Y entonces en el gobierno de Vizcarra se plantea una reforma constitucional que luego es aprobada en referéndum, que sustituye al Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. Para terminar este recuento histórico, con competencias más o menos parecidas, pero con algo importante de diferencia: la composición. La composición de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia ya no va a venir
directamente de delegados, de designados por el Poder Judicial, el Ministerio Público. No, va a haber una comisión especial que preside el Defensor del Pueblo y en la que está el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, el presidente del tribunal, la Contraloría y también representantes designados por las universidades públicas, por los rectores de universidades públicas y privadas. Esta comisión especial es la que va a tener a su cargo todo el proceso de evaluación y selección de los designados como integrantes de la Junta de Justicia, que igual serán 7. Un poco el recuento como historia del antecedente, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, porque creo que los sucesos han sido tan rápidos, ¿no? La situación, como tú bien lo describes, se presentó de manera tan precipitada, ¿no? Eran delitos que se estaban denunciando y entonces no ha habido tiempo suficiente ni para hacer un balance sereno, digamos, reflexivo de lo que ha sido la presencia del Consejo, ni tampoco para discutir cuál es el modelo que va a sustituir al Consejo Nacional, al ex Consejo Nacional de la Magistratura. Tal vez a estas alturas habría que hacer un balance de los años que estamos a punto de llegar a los 5 años. O sea, la primera Junta Nacional de Justicia está cerrando en medio de una serie de discusiones políticas, ¿no? Su intervención. Y creo que podríamos dedicarle unos minutos a reflexionar sobre si la Junta está cumpliendo las expectativas para lo que fue, digamos, para lo que suscitó esa reforma constitucional, ¿no? A la luz de los hechos, ¿no? Yo, para empezar, lo que veo es que a lo mejor los problemas que se intentó resolver no se circunscriben solo al cambio de nombre o a la forma de designación siquiera, ¿no? Sino parece que es un problema más complejo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de judicatura que queremos seleccionar? El perfil del juez, ¿no? Eso sigue estando abierto en una discusión que creo que deberíamos retomarla, ¿no? De qué tipo de jueces queremos, ¿no? Jueces que vienen luego de una carrera frustrada en la abogacía, jueces que descubren su vocación tempranamente en la facultad. Ese tipo de cuestiones me parece que son algunas de las preguntas que habría que replantearnos, ¿no? Y el otro tema es, ¿por qué la Junta, crees tú, Francisco, está de nuevo en discusión política, ¿no? Porque claro, hay algunas cosas que se pueden decir es por la actuación autoritaria del Congreso, ¿no? Pero hay también acciones dentro de la misma Junta que pueden entenderse como recusables, ¿no? Y que no podíamos simplemente pasarlo por agua tibia, ¿no? ¿Cuál es tu balance del desempeño de la Junta a 5 años de su inevitable presencia, ¿no? Una comparación con el Consejo, ¿no? De la magistratura. Y como yo he dicho, creo que el Consejo no se le puede evaluar en todos los 20 y tantos años que funcionó. Hay etapas, ¿no? Y yo creo que hubieron etapas reconocidas desde la sociedad civil, incluso los abogados, de buenos nombramientos judiciales en base a méritos, a talento, en los primeros tiempos del Consejo de la Magistratura. Muchos de esos magistrados y magistradas que entran por concurso del Consejo de la Magistratura, tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, muchos de ellos han hecho carrera destacada, ¿no? Sí. Venían de una buena formación, de un prestigio, porque el problema que había antes eran los nombramientos políticos, a los cuales algunos quieren volver, increíblemente. Quieren que otra vez el Poder Ejecutivo y el Congreso nombren algo que está, bueno, existirá en Estados Unidos, de repente en Alemania, pero que en Europa está claramente retirada porque la garantía de una justicia independiente, que es lo que necesita el ciudadano, sobre todo el ciudadano común, el que no tiene poder político ni que tiene poder económico, ¿no? Esa justicia independiente nunca va a provenir de nombramientos en manos de órganos políticos. Nunca. Nunca. Ni tampoco con injerencia del poder económico. Ahora, el final, como digo, del Consejo fue muy malo. La Junta entonces hereda una situación compleja. Recordemos que a la Junta de Justicia, además de las tareas constitucionales que se le reiteran, nombrar, ascender, destituir, etc., además de eso, de designar
al jefe de OMPE y al jefe o a la jefa de RENIEC, se le encarga revisar todos los nombramientos y sanciones que dejó el anterior Consejo de la Magistratura, lo cual era una pesadísima carga laboral. Yo confieso que no he seguido muy en detalle la producción del Consejo, ¿no? Por ejemplo, había momentos en que se requería nombramientos de mayor número de magistrados titulares para reducir la provisionalidad. ¿Cómo lo ha hecho? Yo creo que no ha habido demasiado tiempo, o quizás empeño, de la Junta en difundir sus logros, ¿no? Entonces, yo honestamente, confieso, no lo he estudiado como para dar una opinión certera. Y en los últimos tiempos, que ya son varios meses, más bien, la noticia no ha sido el quehacer cotidiano de la Junta, sino estos escándalos con el poder político. Cuando llegó a conocimiento de la Junta la posibilidad de sanción de determinados magistrados, el Ministerio Público o Supremo, ¿no? O sea, el tema de nombramientos o de eventuales sanciones. Yo creo que eso es lo que más se ha difundido, y el intento del Congreso, comprometido con intereses dentro del sistema judicial y fiscal o personas allí, de querer meter la mano. O sea, de querer conseguir o que la Junta nombre o ascienda a alguien, o de impedir que lo haga, o de lograr que destituya o impedir que destituya. O sea, la perturbación de la Junta creo que ha venido mucho, además de lo que pueden ser también limitaciones internas por el trabajo, por la poca difusión, por el intento de injerencia de órganos políticos, que como no tienen ninguna participación en la elección del órgano, han buscado controlar sus destituciones. ¿Cómo? Utilizando mecanismos constitucionales que le permiten al Congreso remover o someter ante juicio político. Se empieza a hablar con cierta insistencia de prescindir de la Junta, es decir, hacer una reforma para de nuevo, no se dice obviamente regresar al Consejo, así es, ¿no? Sino algo nuevo seguramente, ¿no? Luego te pediré opinión sobre esto, pero a mí me parece no que... vamos a inventar la pólvora, ¿no? Claro. O sea, yo creo que no vamos a inventar la pólvora. Hay sistemas de nombramiento político, como en Estados Unidos. Hay sistemas de nombramiento por el propio aparato judicial y Ministerio Público, un criterio endógamo, como a veces hay en Brasil, en algunas cosas. Sí. Pero lo moderno, lo normal son estos consejos. Sus atribuciones se puede discutir. A mí me parece efectivamente que el modelo del Consejo de la Judicatura es un modelo en el que habría que insistir. Obviamente, haciendo los retoques correctivos que haya, por ejemplo, es claro de que el sistema de justicia necesita gente que conozca la función de la judicatura, ¿no? Que esté empapado de los procesos internos, ¿no? Y entonces, de lo que va a haber que hacer en la Junta. Enfermeros o ingenieros en una... Claro, esa parte del Consejo de la Magistratura demostró, más allá de que a veces en los primeros momentos hubieron ingenieros que habían sido decanos del Colegio de Ingeniería, o médicos que tuvieron un extraordinario desempeño, pero por su calidad personal. Claro. Por su calidad personal, pero eso fue decayendo. Claro, pero rompe un poco el modelo. El esquema era buscar una participación más social de la justicia, que no fuera solo un monopolio de abogados, jueces y fiscales, ¿no? Pero la experiencia ha demostrado que, en fin, las competencias del órgano, si tú vas a evaluar, porque no es que contrates empleados o ayudantes que te evalúen por ti, ¿no? Si tú vas a evaluar quiénes tienen mérito para ser nombrados jueces o para ascenderlos, o quiénes han incurrido en delitos o en conductas sancionables, tienes que saber algo de eso. Y me parece que ahí está el centro, y te invitaría a que pasemos a un segundo punto de análisis sobre las funciones de la Junta, ¿no? Porque si hay que hacer una reforma, será para fortalecerla, claro, para restablecer el papel institucional que le corresponde a los consejos de la judicatura, ¿no? En el modelo originario de la Constitución italiana, de la Constitución francesa, ¿no? Yo creo que hay que tratar de regresar a esa tradición de consejos de la judicatura, pero a mí me parece que hay que entrar a un debate a fondo sobre una de las distorsiones en cuanto a las funciones de la actual Junta, ¿no? Que es esto de la ratificación de los jueces. Claro. Yo, como sabes, hemos estado ambos involucrados de alguna manera impulsando la posibilidad de producir cambios ahí. Lamentablemente,
incluso con los argumentos del caso Cuya Lavi, que llegó a la Corte en un buen momento para reabrir la discusión interna entre nosotros. Sin embargo, no hemos avanzado en eso, ¿no? Y se ha ido quedando ahí la ratificación. Y con un agravante, ¿no? La reforma del 2018 introdujo estas evaluaciones parciales del desempeño, o sea, que en el dos fondo lo que han evaluaciones hecho, finalmente. claro, en el fondo lo que ha hecho es pues reforzar el papel ahora de un órgano que es totalmente externo al sistema y que les empieza a pedir cuentas en un modelo, como bien dices, en donde claramente no hay capacidades dentro de la Junta para hacer ese trabajo. Es decir, esto termina tercerizando o dejando en manos de abogados que litigan, ¿no?, la evaluación de los jueces con mayor riesgo para su independencia. O sea, la razón por la que se crearon estas instancias, como el Consejo de la Judicatura en Europa, fueron para darle más independencia. Entonces, a mí me parece que es su finalidad. hay una distorsión funcional, ¿no?, que es, pienso yo, que habría que ir a una reforma en el que apostemos cada vez más por una buena selección del perfil, digamos. Y luego, obviamente, hay que ver el modelo de control interno para que sea, digamos, oportuno y efectivo, ¿no?, que es otro de los temas en los que también la reforma de los últimos años creó una institución que habría que evaluarlo en su momento, pero que estamos viendo algunas, digamos, patologías que se van presentando, ¿no? Me refiero a las autoridades nacionales de control, ¿no? Lo hemos visto el papel que ha jugado recientemente la autoridad en el Ministerio Público. Habría que ver cómo va dando sus primeros pasos la autoridad de control en el Poder Judicial, pero me temo que es una institución que rompe los esquemas en el derecho comparado. No sé, ¿cuál es tu evaluación de este creo punto? que, por ejemplo, allí, claro, los sistemas tienen que tener una cierta coherencia, ¿no? A 4 años de funcionamiento de la Junta de Justicia, después del final fatal del Consejo de la Magistratura, cuando ni siquiera ha terminado su primer periodo de gente que no va a poder ser ratificada 5 años, sería un despropósito o una irresponsabilidad abandonar el esquema de la Junta de Justicia, ¿no? Puede tenerse algunos ajustes, pero no eliminarlo, porque, insisto, yo creo que hay que decirlo con claridad, porque hay muchas propuestas que circulan allí. Regresar al sistema de nombramiento político de magistrados sería, en un país como el Perú, yo no sé cómo será en Alemania o en Estados Unidos, en el Perú es un desastre. O sea, el Poder Ejecutivo va a nombrar a gente favorable a sus intereses, afines o a un partido o sumisos o funcionales. Y el Congreso no tiene nada que hacer en el nombramiento judicial, nada, no sabe nada de eso. Entonces, volver a un sistema político es irresponsable y suicida, porque de eso quisimos salir. La Junta quizás no ha logrado las expectativas que se quisieran, pero no puede ser descalificada, porque además recibió mucho trabajo, mucha tarea. Entonces, por ejemplo, tanto con el Consejo de la Magistratura como con la Junta de Justicia se decidió que parte de las tareas de control y sanción disciplinaria dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público continúen dentro del órgano. Quizás lo que pasa es que genera mucho trabajo, lo razonable y la mejor garantía para los abogados litigantes y para los justiciables sería que se hubiera decidido o que se decida que toda la función de control disciplinario dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público, toda, pasa también a un órgano externo, tercero y autónomo como la Junta. Porque la frase que hoy es tan conocida y que se le suele aplicar al Congreso de o torongo no come torongo, hasta donde me acuerdo, nació en el Poder Judicial hace mucho. Quiere decir que los jueces no sancionaban a los jueces, que los órganos de control interno nunca funcionaban, porque como no eran órganos permanentes, las personas que estaban allí, hoy a ti te designaban encargado de la oficina de control por 1 año o por 2, pero terminado eso tú volvías a tu puesto de juez. Entonces, si querías hacer tu chamba bien y te comprabas pleitos, volvías y muchos te iban a tomar cuenta porque tú me sancionaste esto. Entonces, la mayoría pasaban, salvo escándalos, por agua tibia todos los casos, no sancionaban. Entonces, alguien diría, ¿por qué mejor no todo el sistema de control y disciplinario se lo sacas del órgano y se lo das a un órgano autónomo, como en este caso la Junta de Justicia, para lo cual requiere muchos recursos, ¿no?, humanos y eso? En segundo lugar,
mirando también esta experiencia. Las ratificaciones judiciales. Tú y yo en algún momento nos tocó profesionalmente sostener posturas distintas. Las ratificaciones están en la Constitución, pero yo creo una cosa. Las ratificaciones judiciales por un órgano que en un primer momento era el Congreso, no lo olvidemos, con la Constitución del 79 el Congreso ratificaba y obviamente destituía a la mayoría de jueces y fiscales que habían entrado con el gobierno militar, ¿no? Ya, se lo pasó luego al Consejo de la Magistratura. Yo creo que una ratificación puede ser una medida excepcional saliendo de una dictadura, por ejemplo, saliendo de un momento donde el poder político ha copado, intervenido, coaccionado políticamente la independencia judicial. Pero ya viviendo en democracia, no tiene sentido mantener, y en eso coincido ya contigo, las ratificaciones judiciales. Yo creo que las ratificaciones judiciales tienen que ser eliminadas. Si a ti te han nombrado, lo que puede significar tu salida del sistema judicial o fiscal es tu conducta que es objeto de control disciplinario o de un control, porque es parte de la evaluación, no con una ratificación obligatoria para todos cada 7 años, ni una evaluación técnica a mitad de camino, sino bueno, si a ti te denuncian por una inconducta funcional, que se te sigue el procedimiento disciplinario, o si tú se te cuestiona por quejas o lo que fuera, un bajo desempeño técnico, baja producción, morosidad, de sentencias inmotivadas, etcétera, bueno, se te saca por mal desempeño, pero no porque cada magistrado, todos los magistrados, cada 7 años tengan que ir a una evaluación y con un pésimo diseño, porque a ti te van a someter a ratificación para que continúes si apruebas, cuando en todo caso debería ser al revés. Tú continúas salvo que te desaprueben, o sea, genera una especie de cuerda floja de inestabilidad para el desempeño de la función fiscal y judicial autónoma e independiente. Ya no veo hoy justificación para las ratificaciones judiciales. En el mejor escenario, en todo caso, pues lo que tiene sentido, creo yo, es si hacemos una ley de la carrera, que creo que es parte de la discusión urgente que debemos tener, una nueva ley de la carrera, ¿no? Esas ratificaciones a lo mejor podrían tener sentido para uno que se incorpora joven a la carrera, claro, y en los 3 o 4 años posteriores una única ratificación para ver que entró bien al claro, sistema, y ya luego se queda de por vida o mientras mantenga buen comportamiento, ¿no? Pero claro, el otro tema delicado en el sistema de la magistratura es pues la rendición de cuentas, ¿no? Claro. O sea, el tribunal en alguna de sus sentencias ha querido hacer pasar la ratificación como un sistema de rendición de cuentas. Sí. Y creo que son cosas totalmente diferentes. Hay que repensar la contabilidad. El argumento judicial, que ¿no? dan algunos es que dicen, a ver, hay casos de corrupción o cosas que no se pueden... Ojo, la Junta no conoce de delitos, ¿no? Claro. Si es un delito en la función, irá al antejuicio, Sí. ¿no? Juicio político. Entonces, algunos dicen, el problema es que... dependiendo del estatus claro, del magistrado, ¿no? Hay magistrados que están involucrados en una conducta que se conoce, que son permeables a la corrupción, a recibir dinero o a una gran morosidad, pero no hay cómo probarse. Entonces no tiene procesos disciplinarios, ¿no? Entonces dice, bueno, ya, la ratificación es un poco la forma de no renovarle su continuidad sin demasiada probanza, ¿no? Porque no es un proceso... Pero hoy tampoco eso, se podría hacer eso, ¿no? No, pues, no, y no es correcto. Claro. Y no es correcto, ¿no? O sea, lo que pasa es que a veces faltan mecanismos para investigar, para fiscalizar, ¿no? Entonces... No, y además ahora se exige debido proceso también. Claro. No, por eso tiene que tener un proceso disciplinario, que cometas Claro. irregularidades de falta de imparcialidad, de corrupción o bajo rendimiento. También. O sea, se tiene que poder remover a un magistrado de bajo rendimiento, de mal desempeño, ¿no? Pero no pues por ratificaciones, sino por los procesos disciplinarios correspondientes. Perfecto. Ahora, creo que es bien importante allí, y tú y yo hemos tenido experiencia en ello, en la academia. Un par de palabras sobre la Con academia. eso podemos terminar. Sí, con eso podemos terminar. Sí. Porque yo fui el primer director que puso en marcha la Academia de la Magistratura, ¿no? Y había un gran debate allí.
Según la vocación que tenía la Constitución, se supone que tenía que haber un proceso de formación antes de ingresar a la carrera. Sí. Antes. El modelo, por ejemplo, español, francés, es distinto, ¿no? Tú, como abogado, cumpliendo los requisitos que te impone el sistema para ser juez o fiscal, tú te presentas a un concurso que es muy complejo, que le llama el proceso de oposiciones, que algunos tienen que probar varias veces, y si eres elegido por el Consejo General, creo que es del Poder Judicial, ya designado magistrado o fiscal, tú tienes que ir obligadamente a la escuela judicial. Por 2 años, creo. Eso que puede convalidarse además como si fuera una maestría, pero no para estudios teóricos, sino para entrenarte algo que es verdad, y lo sabemos los profesores universitarios y los que hemos sido abogados. En nuestras universidades, como es obvio, en ninguna ni en la mejor, se le enseña a un abogado a ser juez ni a ser fiscal. Sí. Se le forma esencialmente para litigar como abogado defensor o, si quieres, hasta como investigador. Pero a ser juez no se te enseña. Y a ser fiscal, menos. O sea, a investigar cómo se hace una investigación no se te enseña en la universidad. Eso lo hacía antes la policía y ahora se supone que lo debe dirigir el Ministerio Público. Quizás parte del problema de la tremenda duración de las investigaciones fiscales que no arriban a puerto es porque de repente tampoco saben investigar bien. Porque nadie nos enseñó. Entonces, la academia, la escuela judicial, debe ser el espacio donde, ya no previo, porque decían, cuesta mucho formar gente que al final de repente no pase el examen. Yo he cambiado ahí de opinión y digo, sí, es mejor que aprueben el examen ante la Junta de Justicia y si aprueban el examen y ya fueron designados magistrados antes de tomar el puesto, un proceso de formación en la Academia de la Magistratura, que debe ser un órgano vinculado con autonomía técnica y académica, pero vinculado a la escuela, al Consejo de la Magistratura o a la Junta, para que ahí reciba, no insisto, estudios teóricos, no el equivalente a una maestría, aunque le des título de maestría, ni de doctorado, sino para que le enseñen lo que tiene que hacer el juez en su despacho: preparar sentencias, motivar sentencias, a los fiscales investigar, hacer dictámenes. Eso que no se aprende en la universidad, como un paso obligatorio para el ya designado antes de tomar posesión del cargo. Eso creo que debe ser el nuevo rol de la academia, que también debe estar lejos, por supuesto, del poder político, ¿no? Y una cosa más, yo recuerdo mucho cuando estábamos poniendo en marcha la academia, el doctor Guillermo Figalo, que estaba en nuestro consejo directivo y que había sido magistrado, me dijo, mira, no tiene sentido que la ley, y estaba yo de acuerdo con él, le exija a un abogado o abogada que ya ha egresado tener unos años de ejercicio profesional antes de poder postular. Claro, dirán, es que es bueno para que tenga ejercicio. Sí, perdón, pero el ejercicio de litigar o de trabajar como auxiliar no es el papel ni de un juez ni de un fiscal. Ese ejercicio no le sirve. Y él me decía, es muy negativo, porque aquel joven abogado o abogada con vocación de ser juez, con vocación de ser fiscal, que quiere entrar a hacerlo, le estás haciendo perder como 4 años de ejercicio profesional, donde de repente tiene éxito y ya no quiere. Y muchas veces los que tienen que transitar por esa práctica solo van a postular al sistema judicial si han fracasado en el ejercicio profesional independiente. Si les va bien, no van. Si no les va bien, ahí vamos a buscar un puesto seguro en el Poder Judicial del Ministerio Público. Y los que tienen vocación han perdido el tiempo, porque hemos perdido a personas que deberían estar ya en la carrera judicial. Entonces, yo creo que hay que repensar muchas cosas, pero no solo teóricas, no solo cómo funciona en España, Alemania, ¿no? Sino miremos nuestro diagnóstico, qué necesitamos, porque necesitamos buenos jueces, buenos fiscales, que sepan derecho, que tengan una sensibilidad con la justicia, que tengan independencia y que tengan, y con eso termino, especialidad. En el Perú no existe el respeto a la especialidad, aunque la Constitución lo señala. Un magistrado hoy está en todos los niveles, hoy está en la sala constitucional o en el juzgado constitucional, mañana está en el civil, pasado está en el penal. Sí. Ni siquiera los concursos para el cargo, tú postulas a un cargo específico. Entonces, yo creo que hay mucho que revisar. Muy interesante, Pancho. Yo también dedicaré mis últimos comentarios a la academia, donde hemos tenido esta experiencia ambos, ¿no? A mí me parece que la academia, lamentablemente en los últimos años, sí, ha sido abandonada de alguna manera, también presupuestalmente y obviamente también en términos de
liderazgo, no aparece en la academia, ¿no? Y creo que hay que reforzar la academia. La academia puede ser efectivamente el centro de captación de talentos, ¿no? Me acuerdo en la gestión que yo tuve, creamos el semillero de la justicia. Pero para captar a los mejores, pero luego lo traes y eso no está articulado, ¿no? Si no hay una forma de que esos jóvenes que tienen vocación por la judicatura o por hacer carrera en el Ministerio Público, si no hay una ley que permita el acceso, luego se van y terminan en otros ámbitos de ejercicio profesional, ¿no? De manera que vamos a estar dedicándole unos programas al sistema de justicia. Con algunos invitados, especialistas. Creo que es urgente repensar el sistema de justicia. Estamos en un momento complicado, ¿no? La justicia también nos hemos olvidado, justicia electoral, ¿no? También. Que también forma parte del sistema de justicia, y que creo que hoy día también tiene el acoso de la política. Bueno, indirectamente, ¿no? También, no es formal, pero las facultades de Derecho. Y las facultades, claro. Porque las facultades de Derecho forman a los abogados que tienen que ser los jueces o fiscales, ¿no? Entonces también cómo los estudios de Derecho se orientan a permitir un cierto encaminamiento especializado de quien tiene vocación por la judicatura. Bueno, les invitamos entonces a seguirnos en los próximos programas, que vamos a dedicar, no sé si 3 o 4 programas sucesivos a mirar las instituciones de la justicia pensando en su reforma. Muchas gracias y hasta el próximo programa.